Es un día muy especial para millones de católicos que vivimos aquí en México, en el país, bueno, también en el mundo, porque pues se conmemora un aniversario más de la aparición de la Virgen allá en el Cerro del Tepeyac. Millones de personas han acudido ya a la Basílica de Guadalupe. Y para hablar de ello y de otros temas, tengo en la línea telefónica al padre Hugo Valdemar. Él es vocero de la Arquidiócesis Primada de México. ¿Qué tal, padre Valdemar? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, pues muy contentos en celebrar este día que para los católicos mexicanos pues es muy especial, hacer memoria de la Santísima Virgen de Guadalupe. Claro, y es impresionante el fervor, ¿no? Bueno, cada año nos impresiona y creo que cada año se desborda y se rebasa más, ¿no? Desde el fin de semana hemos visto a miles de personas acudir a la Basílica, incluso ayer durante la misa, en pocos minutos después de las 12 de la noche de ayer, los primeros minutos de hoy, llena la Basílica de tantas personas que han acudido ahí, ¿no? Pues mire, año con año efectivamente son millones de personas las que se acercan para saludar a la Virgen, para honrarla, y le comento una anécdota. Fíjese que el sábado yo viajé de Puebla en la mañana hacia la Ciudad de México, otras veces me ha tocado en la víspera también viajar, y a mí me impresionó porque como nunca yo vi peregrinos, toda la pista, desde Puebla hasta la Ciudad de México, llena de peregrinaciones, de peregrinos, y me impactó porque, repito, vi más gente que otros años, mucha más gente que otros años. No sé cómo estén en este momento los números, pero sin duda que lo que pasa en nuestro país, lo que pasa con nuestro vecino Estados Unidos, sin duda también mueve mucho la devoción, la esperanza de la gente para buscar el amparo, la protección de la Virgen de Guadalupe. Claro que sí, y muy interesante. No sé si tuvo oportunidad de escuchar parte del sermón de anoche, bueno, de hoy, en los primeros minutos de hoy, ahí en la Basílica, este llamado contra la corrupción, ¿no? Fue muy fuerte y muy claro para toda la sociedad, bueno, para la sociedad católica. Bueno, me parece que hoy por hoy, junto con la inseguridad, son los graves problemas, los grandes problemas que tiene México y que están muy presentes en la conciencia de los mexicanos, en la preocupación de los mexicanos, y yo también diría en la indignación de los mexicanos, porque un país con tantos pobres, gente que apenas sobrevive, mientras vemos que nuestros políticos pues roban de una manera verdaderamente obscena, ¿no? Escandalosa, como quizá nunca hemos visto una rapiña que está viendo ahora, y ciertamente pues esto indigna a la gente. Y el Papa Francisco ha insistido en muchas ocasiones, prácticamente casi así lo pone como el peor pecado de todos, la corrupción, porque él dice que la corrupción es robar a los pobres. Ese dinero que está destinado al bienestar social acaba estando en los bolsillos de unos pillos que sin ninguna conciencia, ¿verdad?, se roban el dinero que debería dedicarse a hospitales, a vivienda, a desarrollo, y que por desgracia acaba en manos de unos cuantos, que por cierto parece no tener ni siquiera un poquito de escrúpulos o de conciencia para sentir algo de culpa del despojo que hacen del pueblo mexicano. Oiga, padre, entonces, ¿la corrupción ya es considerada como un pecado? No, siempre ha sido un pecado, porque la corrupción, le podemos llamar de otra manera, como siempre se ha conocido en la Iglesia, es robo. Y hay un mandamiento de la ley de Dios que dice, no robarás. Claro. Además, otra cosa, que por cierto, los que roban pocas veces tienen conciencia. Para que ese pecado sea perdonado, deben devolverlo robado. Si no, no se puede perdonar. Oiga, y esto nos lleva a esta interesante publicación del semanario Desde la Fe, donde pues califica, como usted lo ha dicho, ¿no?, de escandalosos estos aguinaldos y bonos que se dan diputados y senadores justo en momentos donde el país no atraviesa pues por la mejor parte, ¿no? Yo pienso que ese tipo de conductas no muestra más que una cosa, la total insensibilidad a los pobres, ¿no? Mientras que la ley obliga 15 días de aguinaldo, pensemos un salario mínimo, ¿cuánto es de aguinaldo? No llega ni a 2,000 pesos, ¿verdad? Y esas personas que están en la cúspide del poder reciben bonos que son de escándalo, que serían quizá años de salario mínimo de algunas personas, ¿no? Entonces, no hay proporción, no hay escrúpulos, y me parece que esta insensibilidad de nuestros políticos es lo que lleva a un grave desprecio de la gente, a la clase política, a la vida democrática que no hemos sabido afianzar adecuadamente, lo cual también es peligroso porque son un mal necesario, ¿verdad? Finalmente
es la forma como nos gobernamos, pero sí preocupa que esta área cada día la vemos más corrompida, y repito, hay una indignación, hay un cansancio de la sociedad, y eso no es sano, no es bueno, ¿no? La indignación sí, el problema es más bien que se denigran las instituciones, y finalmente México debe estar asentado sobre instituciones que garanticen su desarrollo. Claro, padre. Oiga, ¿y es válido este tipo de pronunciamientos por parte de la Iglesia hacia la clase política? Me parece que la Iglesia no solamente está para el culto, ¿no? Ese es un grave error, considerar a la Iglesia solamente como para la celebración de las misas y los cultos, el culto que requieran las personas. La Iglesia son los fieles laicos, son todos los bautizados. Y todo aquello que afecta a los bautizados, a nuestros fieles, la Iglesia no puede quedarse callada. Tiene que alzar la voz, tiene que decir las cosas, y el primer ejemplo lo tenemos en el Papa Francisco, ¿no? Que continuamente habla contra la injusticia, la corrupción, la maldad que hay en el mundo, las guerras, y esta es una labor propia de la Iglesia, ¿no? No es ajena a la Iglesia, no es, como algunos piensan, meterse en política. Pero la política tiene que ver con el bien común, y si tiene que ver con el bien común, la Iglesia tiene alguna palabra que decir, no política partidaria, partidista, porque esa no nos compete, pero sí la política como búsqueda del bien común. Claro, y sin duda esta labor de transformación que ha hecho el Papa sobre todo este tipo de participación de la Iglesia, pero ya ve que aquí en México fue condenado durante muchos años, ¿no? Bueno, tenemos una historia tormentosa, podemos decirlo así, ¿no? Fue muy traumática la separación de la Iglesia y el Estado, provocó una guerra, posteriormente con la Revolución también una constitución que era totalmente anticlerical, que buscaba aniquilar a la Iglesia, provocó otra guerra, la guerra cristera. Entonces, venimos de una historia que no ha sido fácil esa convivencia, pero me parece que en ese momento es otra circunstancia, no hay ninguno de estos riesgos, y también pues se ha venido aceptando las libertades propias que debe tener la Iglesia. Por ejemplo, no existía jurídicamente, ya existe jurídicamente, todavía hay grandes mordazas, por ejemplo, no puede tener medios de comunicación, lo cual es inadmisible. De toda América Latina es el único país que tiene prohibida la Iglesia tener medios de comunicación, eso atenta contra las libertades y los derechos, pero me parece que hemos ido caminando y hay un momento positivo que no nos debe preocupar. ¿Se pensaría, padre, en algún momento acudir al gobierno para solicitar este tipo de cosas como un medio de comunicación para la Iglesia? Se ha venido haciendo desde la reforma del 92, ¿no? Pero también entendemos que el cambio de las leyes es gradual, ¿no? El cambio de mentalidad de la sociedad es gradual, entonces la Iglesia es muy paciente, no tenemos prisa, pero no hemos dejado de señalar este tipo de restricciones que no son tolerables en una sociedad democrática.